Bueno, vamos a pintar esta vista de Gijón del paseo de la playa de San Lorenzo. Esto se llama la escalerona. Voy a usar papel de acuarela 100% celulosa de 300 gramos de grano fino. Voy a utilizar líquido de reserva para reservar alguna cosa. Primero mojamos un pincel fino en jabón de líquido, de esto para las manos, sin agua, solo jabón. Con la goma de reserva o líquido de enmascarar vamos a reservar la barandilla, la escalerona esta, para poder pintar el cielo con libertad y algún brillo aquí en la iglesia. Primero esto. Está ahí. Aquí un poco la luz de la iglesia, como si viniera. Voy a imaginarme que la luz viene un poco desde la izquierda, aunque sea un día gris. Ahora las farolas. Voy a poner otra aquí, más pequeña. Y ahora voy a hacer la barandilla esta blanca. Si echéis bastante cantidad del líquido de enmascarar, luego se quita mejor. Quita mejor con mucha cantidad que con poca. Reservo la parte donde tiene luz. La sombra no la reservo. El dibujo, como veis, lo he simplificado lo más que he podido. Sobre todo los edificios, este cacao que hay de edificios hay que simplificarlo lo más que se puede. Ahora voy a, primero las figuras.
y el reflejo de todo, de la barandilla. Lo movemos un poco. La farola, la escalerona, las figuras también. Esta otra farola. Bueno, lo aclaramos bien el pincel. Mi paleta vermellón, azul ultramar, azul celeste, sombra tostada, siena tostada, amarillo y ocre amarillo. Vamos a empezar por el cielo. Como hemos reservado todo lo que tiene que destacar un poco, las figuras y la barandilla, el resto lo podemos pintar con toda libertad. Voy a darle un poco de ocre amarillo primero, por ahí, azul celeste, un poco de rojo, una gota de marrón, de sombra tostada, agua, agua, más azulón y un poco de rojo, oscurecer un poco por aquí. Un poco más de rojo aquí delante,
Ahora lo de lejos. Un poco raro esto. Un poco de verde, amarillo y azul, ultramar, estos arbolitos que hay aquí. Marrón, más marrón, un poco de ocre, agua, ocre amarillo, marrón, toque de verde aquí, marrón, sombra tostada con un poco de azul, la iglesia, ocre amarillo y un poco de sombra tostada, más marrón,
Ahora voy a hacer los edificios estos. La sombra. Vamos a poner que la luz viene de la izquierda, como habíamos dicho. Así. Rojo. Como veis, lo mismo que hago en los edificios lo repito en el reflejo, solo que lo muevo un poco. Como es un día de lluvia, pues no se tienen que ver las cosas con claridad, se ven borrosas. Al estar lloviendo. Voy a poner a insinuar alguna ventana, pero poca.
Freisanín. Un poco de marrón. Bueno, ahora voy a hacer el mar, tonos parecidos al cielo. Este, arena, ocre amarillo, siena tostado, una gotina azul. Marrón y azul. Algún toquecín de rojo voy a dar, como si fueran tejados a lo lejos. Siena tostado y vermellón. Azul y un poco de amarillo. Vamos a dar aquí un toque. Un tono más oscuro para el mar, con azul ultramar, una gotina de marrón, un poco de azul celeste. Agua. No, esto está muy sucio.
chino tostado, un poco de sombra, ocre amarillo. Voy a dar un poco más de color a la arena, así delante. Un poco más de azul y rojo. Un poco de agua aquí, que queda esto muy marcado. Marrón y azul. Un poco de vermellón, sombra tostado para el tejado de la iglesia. Bueno, ahora vamos a dar un poco de color a las figurinas. Rojo.
Ocre amarillo con mucho agua. Azul. Marrón y azul, un poco de rojo. Yo lo que hago con las figuras, por la parte que viene la luz, le dejo algún bordecín blanco para que destaque del fondo, por la luz, no por la sombra, ¿eh? En este caso es por la izquierda. Lo mismo que hago en las figuras lo reflejo en el suelo. Marrón. Más de marrón. Ahora voy a hacer las cabecinas. Verde apagadín. Ahora los paraguas. Este lo voy a hacer que tire bastante para azul. Agua. Este más oscuro. Y este azul.
Ahora voy a dar un poco de color a la escalerona. Rojo y azul. Le voy dando un poco de volumen a la ropa. Y un pelín más de color. Contando con que la luz viene de la izquierda, ¿eh? En esta foto viene al revés. Marrón y azul. Verde oscuro con más azul. Azul y rojo. Ahora voy a marcar un poco las barandillas. Voy a oscurecer primero la escalera, la escalerona. Y ahora las barandillas, azul un pelín más oscuro, así sucio. Ahí las farolas, el borde de la derecha, le damos sombra. La barandilla por abajo y por la derecha.
para el reflejo. Vamos a marcar un poco más la escalerona con sombra. Bueno, voy a echarle un poco de agua con ocre para apagar un poco este blanco y desdibujarlo un poco. Y voy a echar un poco de agua en el suelo para desdibujar esto un poco más, así. Pelín, ahí. Agua solo. Así. Vamos a darle un poco de sombra en el suelo para que no estén tan flotando las imágenes, las figuras, perdón.